Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo con respecto un poco al tema de la identidad argentina, porque, bueno, yo he venido a España, estoy concretamente en Barcelona, y siempre he dicho que me llama mucho la atención nuestra cultura, ¿no? Por así decirlo, como que yo muchas veces he dicho, pues, o sea, nosotros hablamos castellano, y bueno, he venido a Barcelona y la verdad es que siempre es una ciudad que me gusta mucho porque es muy cosmopolita y sobre todo a nivel cultural pues hay muchísimas culturas y también hay muchos argentinos, hay muchos italianos, muchos franceses y bueno, y además también se habla el catalán, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y con todo esto que he estado conociendo mucha gente de muchos países, italianos, argentinos, españoles, obviamente de otras partes me refiero, y como que siempre estás como en un enriquecimiento cultural aquí en Barcelona y es algo que me parece como muy interesante. Y bueno, y estuve, por ejemplo, dije, bueno, me voy a coger un libro de italiano. Porque yo muchas veces decía, pues es que me llevo muy bien con los italianos y los argentinos, a veces siento como que tenemos un acento como muy parecido, ¿no? O sea, me refiero, nosotros hablamos castellano, obviamente, pero la forma de hablar y de expresarnos siempre nos dicen muchas veces, y a mí me lo decían aquí en Barcelona, me dicen, es que parece que sos como un poco italiano, dicen, no sos italiano obviamente porque no nací en Italia, pero como que la manera de gesticular, la forma de hablar, de expresarnos, es como muy italiana. Y yo muchas veces siento y digo, por eso creo que caemos un poco mal los argentinos, porque tenemos esa manera como de expresar las cosas, de gesticular, de hablar, de decir esto, decir lo otro. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. La verdad, nunca me había puesto a pensar. De hecho, Italia para mí siempre que uno de los países, todavía no lo conozco, creo que voy a viajar dentro de poco, y siempre dije, es uno de los países y las culturas que más me llama. Y, y la verdad, bueno, la comida, todos los espaguetis, la carbonara, la pizza, la napolitana, los canelones, la lasaña, bueno, todo lo que es la cultura, la gastronomía italiana me parece riquísima, me encanta. Y bueno, y nada, y entonces estaba yo como investigando, ¿no? Un poquito, y me cogí un libro de italiano. Yo no sé hablar italiano, y lo empecé a leer y dije, joder, lo estoy entendiendo prácticamente todo, me gusta, o sea, me engancha. De hecho, muchas veces cuando veo, por ejemplo, italianos hablando, es como que me quedo así como expectante, como diciendo, son parte, son mis hermanos, no lo sé, una cosa muy rara. Y después me pongo a pensar, digo, pero si yo no hablo italiano. Y bueno, y entonces nada, me puse a leer un libro en italiano y lo empecé a entender muy bien. Entonces, también porque aquí el catalán lo estoy aprendiendo un poquito también y tiene un poco de similitud, creo que con el italiano, pero no es exactamente lo mismo. Y bueno, y entonces, y luego me empecé a dar cuenta también que, por ejemplo, muchas palabras argentinas son italianas realmente. Muchas palabras, como por ejemplo laburo, bueno, el idioma lunfardo supuestamente es de Italia, que fueron muchos italianos allí, Argentina, Buenos Aires, Montevideo, Uruguay, y como que ahí se concentró mucha población italiana. Y como que se mimetizó, ¿no? Con la gente ahí, entonces fue como una Little Italy, no sé, algo así. Y bueno, y entonces tiene una manera como de hablar, ¿no? El canchero, el fachero, estas expresiones argentinas que decimos mucho, boludo, pelotudo. Bueno, esto no sé si es italiano, pero muchas palabras que decís, sos boludo, tal. No sé, esto está riquísimo, está regroso, ¿sabes? Son como esas palabras así como muy italianas. Y me hace gracia porque, claro, yo a veces, o sea, yo soy de Mendoza, que no es tanto la población italiana o no es tanto la influencia italiana, pero muchas veces veo a chicos de Buenos Aires y tal que se expresan así como muy tal, y dije, pues me encanta, o sea, como que tiene mucho estilo y me gusta muchísimo. Y entonces nada, me empecé a leer un libro italiano y lo empecé a entender todo y me quedé como flipando, dije, Dios, es que me encanta, o sea, me encanta la manera como se expresa toda la cultura italiana, la historia de Italia, todo Roma, tal. Y me estoy leyendo muchos libros y dije, chicos, todos los que son argentinos, bueno, lo dijo Margaret Thatcher. Recuerdo cuando hubo el problema de las Islas Malvinas. Margaret Thatcher dijo que los argentinos tienen dos sangres, la italiana y la española. Y obviamente, pues la local, obviamente, pues nosotros de nuestros países, pueblos originarios por allí, ¿no? Por así decirlo. Pero como que somos una mezcla, ¿no? Por así decirlo.
Y Margaret Thatcher dijo eso, que los argentinos tenemos dos sangres, la italiana y la española. Y yo dije, bueno, pero los argentinos hablamos español. Pero yo hay muchas veces, por ejemplo, que en España, o sea, o el español siento como que ha sido un poco como forzado, pero realmente con Italia también tenemos mucha similitud, o sea, siento como que tenemos incluso más cultura de Italia, pero hablamos mucho de España y también obviamente tenemos más también mucha cultura, pero yo siento como que la cultura española quizás es un poquito como más forzada y siento que la italiana nos pega un poco mejor, o sea, siento un poquito, no digo al 100% porque nosotros somos argentinos y tenemos una cultura propia, por así decirlo, pero sí recomiendo, por ejemplo, a mucha gente que, o sea, que son argentinos y se sientan así un poco como diciendo, no sé, culturalmente, porque a mí muchas veces me pasa como tipo culturalmente como diciendo, pero ¿cuál es mi cultura? ¿Qué es lo que yo tal? Que se cojan un libro en italiano. Cojan un libro en italiano y van a entender muchas cosas, cómo nos comportamos, cómo somos los argentinos y somos pasionales, o sea, yo creo que toda la pasión, toda la emoción que tiene Argentina viene mucho de Italia realmente. O sea, el fútbol y esa pasión desmesurada es muy italiana. O sea, realmente es de la sangre italiana. Y luego también pues la parte española. Pero esta manera como de saber llevar un poco las cosas a nivel tal... yo siento mucho que Italia es un país, fue un imperio, bueno, Roma, muy llevado por la belleza, o sea, tipo como que buscaba mucho la belleza, buscaba mucho el poder al mismo tiempo, fueron imperios que cayeron muy rápido y muchas veces me pongo a pensar, digo, Argentina estuvo muy en tope y luego cayó, parecido como Roma, ¿no? Por así decirlo. Y obviamente no es Roma, pero ahí te pones a pensar mucho como que Argentina también es como, tiene esa sangre italiana, ¿no? Hay gente y los más poderosos de Argentina tienen mucha sangre italiana. Entonces, no sé chicos, yo, mi opinión es como que lean un poco de algún libro italiano y déjense sorprender de lo que... O por lo menos conozcan un poco la cultura italiana. Si conocen amigos obviamente italianos, pues muchísimo mejor obviamente. Pero intromezcanse, o sea, nútranse, porque muchas veces decimos, porque hablamos español o castellano, tenemos que hablarlo todo en castellano. Y realmente el italiano va por otras ramas. Es parecido, muchas veces dicen que el italiano y el español son parecidos, pero para mí el italiano es como más la belleza, ¿sabes? Como que siempre está en búsqueda más de la belleza. Y el español es como más... como que es más analítico, quizás critica un poco más, se utiliza más un idioma como para criticar, para argumentar, pero el italiano es como que fluye, es pura belleza, es pura pasión, puro... Y es algo que yo muchas veces noto que cuando leo el italiano o cuando escucho mucho artistas italianos, películas italianas, todo y tal, siento como que me llega más. Y siento que, por ejemplo, tenemos muchas cosas, los italianos con los argentinos. Una es la familia es muy importante para los argentinos, igual que para los italianos. O sea, la familia es como el eje principal, ¿no? De una persona, por mucho que te lleves mal con tus padres, con tu madre, siempre tiene que la familia prevalecer porque es el núcleo principal y se pueden unir familias y familias, pero es todo como muy tradicional. Y eso es algo que, por ejemplo, en Argentina hubo un tiempo en el que se llevó mucho, luego llegó mucha modernidad y bueno, como todos sabemos, tal. Y hay muchas cosas que han pasado, por ejemplo, en Italia que tienen mucho que ver con Argentina también. Y la forma de relacionarse, que si los primos lejanos, la nonna, la abuela, esto, la comida, es como todo muy tal, los domingos se tiene que quedar con la familia, comer. Los amigos son muy importantes también, pero son importantes, pero la familia, yo diría que incluso la familia para los italianos es más importante que los amigos. En cambio, por ejemplo, en España siento que más los amigos que las familias. En las familias a veces hay muchos problemas. Y nosotros creo que en ese aspecto tenemos que cuidar mucho más la parte de la familia, los argentinos. De fomentar un poco el cariño, la forma de saber cuidar a los hijos, la comida, ese estilo tradicional que se utilizaba mucho en Italia. Y si no, vean la película El Padrino, que dice que la familia es muy importante, es una película italiana. Entonces, no sé chicos, conozcan un poco la cultura italiana y se van a sorprender. Un abrazo para todos.